Hoy el Real Madrid ha vuelto a caer. Hoy el Real Madrid ha perdido 2-0. Y hoy, mientras en Madrid buscan excusas, en Barcelona celebran el liderato. Porque sí, el Barça es líder de la Liga con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Y eso, ahora mismo, duele. Duele mucho. Pero lo que vas a escuchar hoy aquí no es solo análisis, es polémica, es fuego, es guerra futbolística. Porque en esta historia totalmente ficticia, inspirada en todo lo que se ha dicho otras veces, Lamine Yamal habría hablado del Madrid, y lo habría hecho sin ningún tipo de piedad. Y ahora te digo algo muy claro desde el segundo 1. Suscríbete ahora mismo, porque este video no le va a gustar a mucha gente, y porque este canal va a seguir metiendo el dedo en la llaga. Dicho esto, empezamos. Real Madrid 0, Celta de Vigo 2, un resultado que no es solo una derrota, es un aviso serio, es una alarma encendida, es una bofetada de realidad, porque no fue un accidente, no fue mala suerte, no fue un error puntual, fue un partido donde el Celta de Vigo fue mejor, más intenso, más valiente, más claro con el balón, y eso, para el Real Madrid, es durísimo. Un Madrid lento, un Madrid perecible, un Madrid partido en dos, una defensa insegura, un centro del campo sin mando y un ataque completamente desconectado. Durante muchos minutos, el Madrid fue un equipo sin identidad, pases horizontales sin profundidad, balones largos sin sentido, centros al área sin rematador, y el Celta, mientras tanto, cómodo, sin miedo, sin complejos, sabiendo exactamente a qué estaba jugando. Primer gol del Celta, fallo grave de concentración. Segundo gol del Celta, golpe psicológico directo. Y a partir de ahí, el Madrid desapareció del partido. El estadio en silencio, el banquillo nervioso, los jugadores frustrados, las caras largas. Y mientras tanto, al mismo tiempo, el Barça ganando, el Barça sumando, el Barça afianzando el liderato. Y ahora mismo, la clasificación es clara. Barça líder, Madrid a 4 puntos, y la presión creciendo jornada tras jornada. Y aquí viene lo realmente preocupante. No es solo que el Madrid pierda, es la sensación de fragilidad que deja. Porque antes el Madrid podía jugar mal, pero siempre intimidaba, siempre generaba miedo, siempre parecía capaz de remontar. Hoy, frente al Celta, no intimidó a nadie. El Celta le jugó de tú a tú, le ganó los duelos, le ganó la intensidad, le ganó la fe. Y cuando un rival como el Celta ya no te teme, es que algo muy serio está pasando. Ahora te lanzo una pregunta directa. ¿Tú viste al Madrid con alma de campeón hoy? Real Madrid 0, Celta de Vigo 2, un resultado que no es solo una derrota, es un aviso serio, es una alarma encendida, es una bofetada de realidad, porque no fue un accidente, no fue mala suerte, no fue un error puntual, fue un partido donde el Celta de Vigo fue mejor, más intenso, más valiente, más claro con el balón. Y eso, para el Real Madrid, es durísimo. Un Madrid lento, un Madrid perecible, un Madrid partido en dos, una defensa insegura, un centro del campo sin mando y un ataque completamente desconectado. Durante muchos minutos, el Madrid fue un equipo sin identidad, pases horizontales sin profundidad, balones largos sin sentido, centros al área sin rematador, y el Celta, mientras tanto, cómodo, sin miedo, sin complejos, sabiendo exactamente a qué estaba jugando. Primer gol del Celta, fallo grave de concentración. Segundo gol del Celta, golpe psicológico directo. Si esto te está picando por dentro, déjalo en los comentarios. Y si quieres más videos sin filtro, suscríbete ya, porque ahora viene la parte más caliente del video. Porque ahora ya no hablamos solo de fútbol. Ahora entra en escena la polémica. Ahora entra Lamine. Antes de seguir, es importante repetirlo con total claridad. Todo lo que vas a escuchar ahora forma parte de una recreación ficticia. No son palabras reales. No es una declaración oficial. Es una parodia narrativa inspirada en la tensión, en la rivalidad y en la polémica que siempre rodea a Barça y Madrid. Y dicho esto, ahora sí, entra en escena el personaje que lo cambia todo. En esta historia inventada, Lamine habría hablado después de la derrota del Madrid contra el Celta. Y no lo habría hecho con diplomacia. No lo habría hecho con respeto institucional. Lo habría hecho con una frialdad que precisamente por eso
habría dolido todavía más. Habría empezado diciendo que al Madrid ya no hay que mirarlo por su escudo, sino por lo que hace en el campo. Que los nombres pesan, pero que el fútbol actual no entiende de recuerdos. Que hoy no gana el que fue grande hace 20 años, sino el que juega mejor ahora. Y según esta versión ficticia, ahora mismo el que juega mejor es el Barça. Aquí se produce el primer silencio incómodo. Porque tocar la historia del Madrid es tocar un nervio muy sensible, pero en esta narración, Lamine no se detiene. Habría seguido diciendo que el Madrid hoy es un equipo que vive más de la épica que del juego, más del relato que de la realidad, más de lo que fue que de lo que es. Y eso, para un club que siempre presumió de presente eterno, es una de las críticas más duras que se le pueden hacer. Y justo aquí, antes de continuar, es importante que te suscribas, porque este tipo de videos, sin filtro, sin maquillaje y sin medias tintas, no se encuentran en cualquier canal. Suscribirte ahora mismo es la única forma de no perderte los siguientes capítulos de esta historia que todavía está lejos de terminar. En esta historia, Lamine habría ido más allá. Habría dicho que cuando un equipo empieza a jugar con miedo, ya ha perdido antes de empezar. Y habría insinuado que eso es justo lo que ahora mismo le pasa al Madrid. Que ya no sale a dominar, sino a protegerse. Que ya no sale a imponer, sino a sobrevivir. Que ya no sale a dar miedo, sino a no recibirlo. Según esta versión ficticia, también habría comparado las mentalidades. Habría dicho que el Barça juega como si nada pudiera tocarle, mientras que el Madrid juega como si cualquier golpe pudiera hundirlo. Y esa diferencia, según él, es lo que ahora mismo explica por qué uno lidera la liga con ventaja y el otro va siempre persiguiendo. Este es el punto donde la polémica se dispara, porque ya no se habla solo del partido contra el Celta, ya no se habla solo del 0-2, se habla de una supuesta decadencia, de una pérdida de aura, de un cambio de jerarquía en el fútbol español. Y esas palabras, dichas por alguien joven, suenan todavía más ofensivas para quien está acostumbrado a mirar por encima del hombro. Si estás siguiendo el video hasta aquí, te pido algo muy claro. Suscríbete ahora mismo, porque a partir de aquí, el discurso se vuelve todavía más incómodo, más directo y más difícil de digerir para muchos. En este relato, Lamine habría dicho que hoy el Barça no necesita al Madrid para sentirse grande, que ya no se define por su rival, que ya no se mira en ese espejo, que juega su propio partido con su propia identidad, con su propia ambición, y que eso, en realidad, es lo que más duele al otro lado. No perder un clásico, no perder un partido, sino dejar de ser el centro del universo del rival. Habría añadido que el Madrid sigue siendo un club enorme, sí, pero que ahora mismo vive una contradicción peligrosa. Tiene estrellas, pero no tiene solidez. Tiene nombres, pero no tiene continuidad. Tiene momentos, pero no tiene control. Y cuando un equipo pierde el control del juego, lo acaba perdiendo todo. Y justo aquí es donde la narración entra en su punto más tenso. Porque en esta versión ficticia, Lamine no solo menciona el equipo, también apunta a la grada. Habría dicho que la presión del Bernabéu ya no empuja como antes, que ahora pesa, que ya no es un impulso, sino una carga, que los jugadores ya no juegan para hacer soñar, sino para no decepcionar. Y eso, en el fútbol de élite, es una losa. Si este tipo de análisis te parece diferente, si notas que aquí se dicen cosas que en otros sitios no se atreven a decir, entonces no lo pienses más. Suscríbete ahora mismo, porque este canal no va a bajar el tono ni un solo día. Habría empezado diciendo que al Madrid ya no hay que mirarlo por su escudo, sino por lo que hace en el campo. Que los nombres pesan, pero que el fútbol actual no entiende de recuerdos. Que hoy no gana el que fue grande hace 20 años, sino el que juega mejor ahora. Y según esta versión ficticia, ahora mismo el que juega mejor es el Barça. Aquí se produce el primer silencio incómodo. Porque tocar la historia del Madrid es tocar un nervio muy sensible, pero en esta narración, Lamine no se detiene. Habría seguido diciendo que el Madrid hoy es un equipo que vive más de la épica que del juego, más del relato que de la realidad,
más de lo que fue que de lo que es. Y eso, para un club que siempre presumió de presente eterno, es una de las críticas más duras que se le pueden hacer. Y justo aquí, antes de continuar, es importante que te suscribas, porque este tipo de videos, sin filtro, sin maquillaje y sin medias tintas, no se encuentran en cualquier canal. Si esto te está picando por dentro, déjalo en los comentarios. Y si quieres más videos sin filtro, suscríbete ya, porque ahora viene la parte más caliente del video. Porque ahora ya no hablamos solo de fútbol. Ahora entra en escena la polémica. Ahora entra Lamine. Antes de seguir, es importante repetirlo con total claridad. Todo lo que vas a escuchar ahora forma parte de una recreación ficticia. No son palabras reales. No es una declaración oficial. Es una parodia narrativa inspirada en la tensión, en la rivalidad y en la polémica que siempre rodea a Barça y Madrid. Y dicho esto, ahora sí, entra en escena el personaje que lo cambia todo. En esta historia inventada, Lamine habría hablado después de la derrota del Madrid contra el Celta. Y no lo habría hecho con diplomacia. No lo habría hecho con respeto institucional. Lo habría hecho con una frialdad que precisamente por eso habría dolido todavía más. Porque lo que viene a continuación sube todavía más la temperatura. Lo que más duele no es la derrota. Lo que más duele es la comparación. Porque perder un partido entra dentro del fútbol. Pero perder el relato, perder el respeto y perder la supremacía moral es algo mucho más difícil de digerir. Y ahora mismo, esa es la sensación que flota en el ambiente. El Barça arriba, disfrutando, creciendo, sumando. El Madrid abajo, persiguiendo, dudando, justificándose. Aquí ya no se trata de un mal día. Aquí se trata de una tendencia. Aquí se trata de que, jornada tras jornada, el Barça va construyendo una ventaja que no es solo de puntos, sino de seguridad. Porque 4 puntos en la tabla son una cosa, pero la sensación de control es otra muy distinta. Y ahora mismo, el control lo tiene el Barça. El Madrid ya no juega con margen, juega con ansiedad, juega con la obligación de ganar siempre. Y cuando un equipo entra en ese bucle, cuando ya no puede fallar ni un solo día, empiezan los errores, empiezan las prisas y empiezan los nervios. Eso se nota en los pases, se nota en las decisiones, se nota en la manera de atacar y también en la manera de defender. Mientras tanto, el Barça juega con el viento a favor. Juega sabiendo que, incluso si tropieza una vez, todavía tiene colchón. Y ese detalle, a estas alturas de la temporada, es una ventaja psicológica brutal. El equipo que persigue siente el peso de cada minuto. El equipo que lidera siente la motivación de rematar. Antes de seguir, te lo digo claro. Si estás disfrutando de este enfoque directo sin paños calientes, suscríbete ahora mismo. Porque este canal no va a suavizar nada. Aquí se viene a decir lo que otros no se atreven a decir. Porque hay una realidad incómoda que muchos todavía no quieren aceptar. El Madrid ya no intimida como antes. Ya no entra en los campos con ese aura automática de invencibilidad. Ahora los rivales lo miran a los ojos. Ahora los rivales creen. Y ahora, cuando un rival cree, el gigante deja de ser gigante. La derrota contra el Celta no es solo un resultado, es un mensaje. Un mensaje que dice que el Madrid es vulnerable. Un mensaje que dice que se le puede hacer daño. Un mensaje que dice que ya no basta con salir al campo y esperar que el escudo gane el partido. Y mientras esto pasa, el Barça sigue sumando partidos donde no brilla siempre, pero compite siempre. Donde no deslumbra todos los días, pero no se cae casi nunca. Y en una liga, eso es lo que marca la diferencia entre el que aspira y el que manda. Aquí es donde esta historia ficticia se vuelve todavía más incómoda. Porque en esta narración, Lamine no solo hablaba del juego, hablaba del miedo. Decía que se nota cuando un equipo juega pensando en no perder en lugar de jugar pensando en ganar. Y según esta versión, eso es exactamente lo que ahora mismo le pasa al Madrid. Y esa frase, aunque sea dentro de una parodia, duele. Duele porque señala una herida abierta. Duele porque apunta a una fragilidad que durante años parecía imposible. Duele porque rompe ese mito de que el Madrid siempre vuelve,
Siempre se levanta, siempre impone. Habría empezado diciendo que al Madrid ya no hay que mirarlo por su escudo, sino por lo que hace en el campo. Que los nombres pesan, pero que el fútbol actual no entiende de recuerdos. Que hoy no gana el que fue grande hace 20 años, sino el que juega mejor ahora. Y según esta versión ficticia, ahora mismo el que juega mejor es el Barça. Aquí se produce el primer silencio incómodo. Porque tocar la historia del Madrid es tocar un nervio muy sensible, pero en esta narración, Lamine no se detiene. Habría seguido diciendo que el Madrid hoy es un equipo que vive más de la épica que del juego, más del relato que de la realidad, más de lo que fue que de lo que es. Y eso, para un club que siempre presumió de presente eterno, es una de las críticas más duras que se le pueden hacer. Y justo aquí, antes de continuar, es importante que te suscribas, porque este tipo de videos, sin filtro, sin maquillaje y sin medias tintas, no se encuentran en cualquier canal, puntito. Hay una frase que lo resume a la perfección. El Barça sube al campo a imponer su idea. El Madrid sube al campo a esperar que su historia lo rescate. Y cuando un equipo necesita que el pasado lo salve, es que el presente ya no es suficiente. Este es el momento exacto del video en el que muchos se enfadan, en el que muchos apagan, en el que muchos comentan con rabia. Y precisamente por eso te digo que te suscribas ahora, porque este canal no se construye desde el aplauso unánime. Se construye desde la división, desde el debate y desde la tensión. Lo más peligroso para el Madrid no es estar a 4 puntos. Lo más peligroso es jugar sabiendo que el otro depende solo de sí mismo. Que si el Barça no falla, el Madrid no puede hacer nada. Que ya no hay margen para esperar pinchazos ajenos. Ahora todo pasa por ganar, ganar y volver a ganar. Habría añadido que el Madrid sigue siendo un club enorme, sí, pero que ahora mismo vive una contradicción peligrosa. Tiene estrellas, pero no tiene solidez. Tiene nombres, pero no tiene continuidad. Tiene momentos, pero no tiene control. Y cuando un equipo pierde el control del juego, lo acaba perdiendo todo. Y justo aquí es donde la narración entra en su punto más tenso. Porque en esta versión ficticia, Lamine no solo menciona el equipo, también apunta a la grada. Habría dicho que la presión del Bernabéu ya no empuja como antes, que ahora pesa, que ya no es un impulso, sino una carga, que los jugadores ya no juegan para hacer soñar, sino para no decepcionar. Y eso, en el fútbol de élite, es una losa. Si este tipo de análisis te parece diferente, si notas que aquí se dicen cosas que en otros sitios no se atreven a decir, entonces no lo pienses más. Suscríbete ahora mismo, porque este canal no va a bajar el tono ni un solo día. Real Madrid 0, Celta de Vigo 2, un resultado que no es solo una derrota, es un aviso serio, es una alarma encendida, es una bofetada de realidad, porque no fue un accidente, no fue mala suerte, no fue un error puntual, fue un partido donde el Celta de Vigo fue mejor, más intenso, más valiente, más claro con el balón, y eso, para el Real Madrid, es durísimo. Un Madrid lento, un Madrid perecible, un Madrid partido en dos, una defensa insegura, un centro del campo sin mando y un ataque completamente desconectado. Durante muchos minutos, el Madrid fue un equipo sin identidad, pases horizontales sin profundidad, balones largos sin sentido, centros al área sin rematador, y el Celta, mientras tanto, cómodo, sin miedo, sin complejos, sabiendo exactamente a qué estaba jugando. Primer gol del Celta, fallo grave de concentración. Segundo gol del Celta, golpe psicológico directo. Las redes en esta narración ardían, mensajes cruzados, discusiones interminables, unos pidiendo cabezas, otros defendiendo la historia, unos exigiendo cambios urgentes, otros diciendo que no pasa nada, pero todos, absolutamente todos, con una misma sensación. El control se les está escapando. Y aquí es donde entra el verdadero problema, porque cuando un club empieza a dividirse desde dentro, cuando su propia gente ya no tiene un discurso único, cuando el ruido se impone al fútbol, el daño deja de ser puntual y pasa a ser estructural. Antes de seguir, si estás viviendo esta tensión conmigo, suscríbete ahora mismo,
porque lo que estamos contando aquí no es solo un partido. Es una historia de orgullo, de poder y de miedo a perderlo todo. Habría añadido que el Madrid sigue siendo un club enorme, sí, pero que ahora mismo vive una contradicción peligrosa. Tiene estrellas, pero no tiene solidez. Tiene nombres, pero no tiene continuidad. Tiene momentos, pero no tiene control. Y cuando un equipo pierde el control del juego, lo acaba perdiendo todo. Y justo aquí es donde la narración entra en su punto más tenso, porque en esta versión ficticia, Lamine no solo menciona el equipo, también apunta a la grada. Habría dicho que la presión del Bernabéu ya no empuja como antes, que ahora pesa, que ya no es un impulso, sino una carga, que los jugadores ya no juegan para hacer soñar, sino para no decepcionar. Y eso, en el fútbol de élite, es una losa. Si este tipo de análisis te parece diferente, si notas que aquí se dicen cosas que en otros sitios no se atreven a decir, entonces no lo pienses más. Suscríbete ahora mismo, porque este canal no va a bajar el tono ni un solo día. Aquí aparece otro fenómeno peligroso, la nostalgia. En esta narración, muchos habrían empezado a mirar atrás, a recordar remontadas pasadas, títulos antiguos, noches históricas, como si el pasado pudiera defender el presente, como si los recuerdos pudieran ganar partidos. Pero el campo no premia la memoria, premia el rendimiento, y eso duele. Duele especialmente a quien siempre ha vivido convencido de que su camiseta pesa más que las demás. Si estás sintiendo esta parte del vídeo, si notas que aquí hay algo más que fútbol, entonces no te vayas todavía. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación conecta directamente con todo esto. En esta reacción ficticia también aparece la figura del miedo. El miedo a que el Barça no afloje, el miedo a que la ventaja se estire, el miedo a que esta vez no haya remontada milagrosa. Antes de seguir, te lo digo claro. Si estás disfrutando de este enfoque directo sin paños calientes, suscríbete ahora mismo, porque este canal no va a suavizar nada. Aquí se viene a decir lo que otros no se atreven a decir, porque hay una realidad incómoda que muchos todavía no quieren aceptar. El Madrid ya no intimida como antes. Ya no entra en los campos con ese aura automática de invencibilidad. Ahora los rivales lo miran a los ojos. Ahora los rivales creen. Y ahora, cuando un rival cree, el gigante deja de ser gigante. La derrota contra el Celta no es solo un resultado. Es un mensaje que dice que el Madrid es vulnerable, un mensaje que dice que se le puede hacer daño, un mensaje que dice que ya no basta con salir al campo y esperar que el escudo gane el partido. Aquí aparece otro fenómeno peligroso, la nostalgia. En esta narración, muchos habrían empezado a mirar atrás, a recordar remontadas pasadas, títulos antiguos, noches históricas, como si el pasado pudiera defender el presente, como si los recuerdos pudieran ganar partidos. Pero el campo no premia la memoria, premia el rendimiento, y eso duele. Duele especialmente a quien siempre ha vivido convencido de que su camiseta pesa más que las demás. Si estás sintiendo esta parte del vídeo, si notas que aquí hay algo más que fútbol, entonces no te vayas todavía. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación conecta directamente con todo esto. En esta reacción ficticia también aparece la figura del miedo. El miedo a que el Barça no afloje, el miedo a que la ventaja se estire, el miedo a que esta vez no haya remontada milagrosa. Hay una frase que lo resume a la perfección. El Barça sube al campo a imponer su idea. El Madrid sube al campo a esperar que su historia lo rescate. Y cuando un equipo necesita que el pasado lo salve, es que el presente ya no es suficiente. Este es el momento exacto del video en el que muchos se enfadan, en el que muchos apagan, en el que muchos comentan con rabia. Y precisamente por eso te digo que te suscribas ahora, porque este canal no se construye desde el aplauso unánime. Se construye desde la división, desde el debate y desde la tensión. Lo más peligroso para el Madrid no es estar a 4 puntos. Lo más peligroso es jugar sabiendo que el otro depende solo de sí mismo. Que si el Barça no falla, el Madrid no puede hacer nada. Que ya no hay margen para esperar pinchazos ajenos. Ahora todo pasa por ganar, ganar y volver a ganar. Este es el punto donde la polémica se dispara.
porque ya no se habla solo del partido contra el Celta, ya no se habla solo del 0-2. Se habla de una supuesta decadencia, de una pérdida de aura, de un cambio de jerarquía en el fútbol español. Y esas palabras, dichas por alguien joven, suenan todavía más ofensivas para quien está acostumbrado a mirar por encima del hombro. Si estás siguiendo el video hasta aquí, te pido algo muy claro. Suscríbete ahora mismo, porque a partir de aquí, el discurso se vuelve todavía más incómodo, más directo y más difícil de digerir para muchos. En este relato, Lamine habría dicho que hoy el Barça no necesita al Madrid para sentirse grande, que ya no se define por su rival, que ya no se mira en ese espejo, que juega su propio partido, con su propia identidad, con su propia ambición, y que eso, en realidad, es lo que más duele al otro lado. No perder un clásico, no perder un partido, sino dejar de ser el centro del universo del rival. El Madrid ya no juega con margen, juega con ansiedad, juega con la obligación de ganar siempre. Y cuando un equipo entra en ese bucle, cuando ya no puede fallar ni un solo día, empiezan los errores, empiezan las prisas y empiezan los nervios. Eso se nota en los pases, se nota en las decisiones, se nota en la manera de atacar y también en la manera de defender. Mientras tanto, el Barça juega con el viento a favor. Juega sabiendo que, incluso si tropieza una vez, todavía tiene colchón. Y ese detalle, a estas alturas de la temporada, es una ventaja psicológica brutal. El equipo que persigue siente el peso de cada minuto. El equipo que lidera siente la motivación de rematar. Suscribirte ahora mismo es la única forma de no perderte los siguientes capítulos de esta historia que todavía está lejos de terminar. En esta historia, Lamine habría ido más allá. Habría dicho que cuando un equipo empieza a jugar con miedo, ya ha perdido antes de empezar. Y habría insinuado que eso es justo lo que ahora mismo le pasa al Madrid. Que ya no sale a dominar, sino a protegerse. Que ya no sale a imponer, sino a sobrevivir. Que ya no sale a dar miedo, sino a no recibirlo. Según esta versión ficticia, también habría comparado las mentalidades. Habría dicho que el Barça juega como si nada pudiera tocarle, mientras que el Madrid juega como si cualquier golpe pudiera hundirlo. Y esa diferencia, según él, es lo que ahora mismo explica por qué uno lidera la liga con ventaja y el otro va siempre persiguiendo. Suscribirte ahora mismo es la única forma de no perderte los siguientes capítulos de esta historia que todavía está lejos de terminar. En esta historia, Lamine habría ido más allá. Habría dicho que cuando un equipo empieza a jugar con miedo, ya ha perdido antes de empezar. Y habría insinuado que eso es justo lo que ahora mismo le pasa al Madrid. Que ya no sale a dominar, sino a protegerse. Que ya no sale a imponer, sino a sobrevivir. Que ya no sale a dar miedo, sino a no recibirlo. Según esta versión ficticia, también habría comparado las mentalidades. Habría dicho que el Barça juega como si nada pudiera tocarle, mientras que el Madrid juega como si cualquier golpe pudiera hundirlo. Y esa diferencia, según él, es lo que ahora mismo explica por qué uno lidera la liga con ventaja y el otro va siempre persiguiendo. Y esa es la angustia más peligrosa de todas, la de sentir que aunque luches, el otro depende solo de sí mismo. En esta narración ficticia, Lamine habría sido especialmente duro en este punto. Habría dicho que el poder no se hereda, se conquista cada temporada, que ningún título del pasado te da puntos en la clasificación actual, que ningún escudo gana partidos por sí solo, y que quien vive demasiado del ayer acaba desapareciendo del hoy. Estas palabras, dentro de la parodia, funcionan como una sentencia, no por quien las dice, sino por lo que implican, porque implican que el Madrid ya no vive instalado en la cima por defecto, que ahora tiene que remar, que ahora tiene que sudar cada jornada, que ahora no puede permitirse ni un solo tropiezo más. Las redes en esta narración ardían, mensajes cruzados, discusiones interminables, unos pidiendo cabezas, otros defendiendo la historia, unos exigiendo cambios urgentes, otros diciendo que no pasa nada, pero todos, absolutamente todos, con una misma sensación. El control se les está escapando. Y aquí es donde entra el verdadero problema, porque cuando un club empieza a dividirse desde dentro,
cuando su propia gente ya no tiene un discurso único, cuando el ruido se impone al fútbol, el daño deja de ser puntual y pasa a ser estructural. Antes de seguir, si estás viviendo esta tensión conmigo, suscríbete ahora mismo, porque lo que estamos contando aquí no es solo un partido. Es una historia de orgullo, de poder y de miedo a perderlo todo. Las redes en esta narración ardían, mensajes cruzados, discusiones interminables, unos pidiendo cabezas, otros defendiendo la historia, unos exigiendo cambios urgentes, otros diciendo que no pasa nada, pero todos, absolutamente todos, con una misma sensación: el control se les está escapando. Y aquí es donde entra el verdadero problema, porque cuando un club empieza a dividirse desde dentro, cuando su propia gente ya no tiene un discurso único, cuando el ruido se impone al fútbol, el daño deja de ser puntual y pasa a ser estructural. Antes de seguir, si estás viviendo esta tensión conmigo, suscríbete ahora mismo, porque lo que estamos contando aquí no es solo un partido. Es una historia de orgullo, de poder y de miedo a perderlo todo. Y a partir de ahí, el Madrid desapareció del partido. El estadio en silencio, el banquillo nervioso, los jugadores frustrados, las caras largas. Y mientras tanto, al mismo tiempo, el Barça ganando, el Barça sumando, el Barça afianzando el liderato. Y ahora mismo, la clasificación es clara: Barça líder, Madrid a 4 puntos, y la presión creciendo jornada tras jornada. Y aquí viene lo realmente preocupante. No es solo que el Madrid pierda, es la sensación de fragilidad que deja. Porque antes el Madrid podía jugar mal, pero siempre intimidaba, siempre generaba miedo, siempre parecía capaz de remontar. Hoy, frente al Celta, no intimidó a nadie. El Celta le jugó de tú a tú, le ganó los duelos, le ganó la intensidad, le ganó la fe. Y cuando un rival como el Celta ya no te teme, es que algo muy serio está pasando. Ahora te lanzo una pregunta directa. ¿Tú viste al Madrid con alma de campeón hoy? Aquí aparece otro fenómeno peligroso: la nostalgia. En esta narración, muchos habrían empezado a mirar atrás, a recordar remontadas pasadas, títulos antiguos, noches históricas, como si el pasado pudiera defender el presente, como si los recuerdos pudieran ganar partidos. Pero el campo no premia la memoria, premia el rendimiento, y eso duele. Duele especialmente a quien siempre ha vivido convencido de que su camiseta pesa más que las demás. Si estás sintiendo esta parte del vídeo, si notas que aquí hay algo más que fútbol, entonces no te vayas todavía. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación conecta directamente con todo esto. En esta reacción ficticia también aparece la figura del miedo. El miedo a que el Barça no afloje, el miedo a que la ventaja se estire, el miedo a que esta vez no haya remontada milagrosa. Y esa es la angustia más peligrosa de todas, la de sentir que aunque luches, el otro depende solo de sí mismo. En esta narración ficticia, Lamine habría sido especialmente duro en este punto. Habría dicho que el poder no se hereda, se conquista cada temporada, que ningún título del pasado te da puntos en la clasificación actual, que ningún escudo gana partidos por sí solo, y que quien vive demasiado del ayer acaba desapareciendo del hoy. Estas palabras, dentro de la parodia, funcionan como una sentencia, no por quien las dice, sino por lo que implican, porque implican que el Madrid ya no vive instalado en la cima por defecto, que ahora tiene que remar, que ahora tiene que sudar cada jornada, que ahora no puede permitirse ni un solo tropiezo más, porque lo que viene a continuación sube todavía más la temperatura. Lo que más duele no es la derrota, lo que más duele es la comparación, porque perder un partido entra dentro del fútbol, pero perder el relato, perder el respeto y perder la supremacía moral es algo mucho más difícil de digerir. Y ahora mismo, esa es la sensación que flota en el ambiente. El Barça arriba, disfrutando, creciendo, sumando. El Madrid abajo, persiguiendo, dudando, justificándose. Aquí ya no se trata de un mal día. Aquí se trata de una tendencia. Aquí se trata de que, jornada tras jornada,
el Barça va construyendo una ventaja que no es solo de puntos, sino de seguridad. Porque 4 puntos en la tabla son una cosa, pero la sensación de control es otra muy distinta. Y ahora mismo el control lo tiene el Barça, porque lo que viene a continuación sube todavía más la temperatura. Lo que más duele no es la derrota. Lo que más duele es la comparación, porque perder un partido entra dentro del fútbol. Pero perder el relato, perder el respeto y perder la supremacía moral es algo mucho más difícil de digerir. Y ahora mismo, esa es la sensación que flota en el ambiente. El Barça arriba, disfrutando, creciendo, sumando. El Madrid abajo, persiguiendo, dudando, justificándose. Aquí ya no se trata de un mal día. Aquí se trata de una tendencia. Aquí se trata de que, jornada tras jornada, el Barça va construyendo una ventaja que no es solo de puntos, sino de seguridad. Porque 4 puntos en la tabla son una cosa, pero la sensación de control es otra muy distinta. Y ahora mismo el control lo tiene el Barça, porque lo que viene a continuación sube todavía más la temperatura. Lo que más duele no es la derrota. Lo que más duele es la comparación, porque perder un partido entra dentro del fútbol. Pero perder el relato, perder el respeto y perder la supremacía moral es algo mucho más difícil de digerir. Y ahora mismo, esa es la sensación que flota en el ambiente. El Barça arriba, disfrutando, creciendo, sumando. El Madrid abajo, persiguiendo, dudando, justificándose. Aquí ya no se trata de un mal día. Aquí se trata de una tendencia. Aquí se trata de que, jornada tras jornada, el Barça va construyendo una ventaja que no es solo de puntos, sino de seguridad. Porque 4 puntos en la tabla son una cosa, pero la sensación de control es otra muy distinta. Y ahora mismo el control lo tiene